bajo supervisión adulta. Lunes 1 de agosto de 2016. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Uno de los albergues que acogía a personas damnificadas de Manabí cerró sus puertas. Esto gracias a las diferentes ayudas entregadas por el gobierno nacional. Vamos a revisar otros titulares y así empieza Noticias 7. Se inició a nivel nacional la campaña para realizar el cambio de domicilio electoral. Para poder estar más cerca de donde uno está viviendo. El movimiento político Compromiso Ecuador se adhirió a la llamada unidad. Concertación es cofundadora de Compromiso Ecuador. Nunca fue, y eso fue explícito desde el principio, un colectivo que se formara para ser una base de una campaña electoral. En varios repartos militares se llevan a cabo trabajos de adecuación para mejorar la habitabilidad del personal militar. Vamos a construir en estos próximos meses dormitorios tripersonales para aproximadamente 1.200 miembros de la tropa. En lo internacional, el Consejo Nacional Electoral confirma que la Mesa de la Unidad Democrática cumplió el primer paso de validación de firmas para el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. La información en detalle. Muchas de las familias damnificadas por el terremoto que estaban en los albergues han sido beneficiadas con los diferentes bonos del Plan de Solidaridad. Por ello, uno de los albergues en Manabí ya fue cerrado. A poco tiempo de cumplirse 4 meses del terremoto del 16 de abril, ya los albergues lucen más despejados debido a que muchos de los damnificados se están acogiendo a los bonos que brinda el gobierno. Manteníamos la administración de 26 albergues en las provincias entre Manabí y Esmeraldas. La semana anterior hicimos el cierre simbólico del albergue del Cantón Bolívar, de Calceta, la cual inició con 93 familias que se acogieron a los incentivos del gobierno a través de los bonos de acogida, de alquiler y de alimentación. Son 11.796 núcleos familiares que han sido beneficiados con los diversos bonos. Carla Carpio perdió su casa y su local de comidas en Pedernales. Actualmente está albergada en Portoviejo y pronto será una de las beneficiadas con el bono de alquiler. Voy a salir de aquí para alquilar. El bono que nos están dando para alquiler es de 135, un bono de $100 para alimentación. Todas las personas que estamos albergadas tenemos derecho a una vivienda de parte del gobierno. Yo creo en las palabras del presidente. Karen Lucas ahora vive en un pequeño apartamento con su familia, después de haber pasado casi 2 meses en un albergue. Menciona que su vida ha cambiado y con ello ve una luz para empezar de nuevo. Al principio, como toda persona, a veces no cree, a veces, chuta, no, él no va a cumplir, pero no. Sí cumplió y sí me siento grata y muy beneficiada de la ayuda. El MIES ha sido una de las principales instituciones en trabajar en beneficio de los damnificados. Los bonos de alquiler y acogida se entregarán por 6 meses. Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y a propósito, la Organización Panamericana de la Salud felicitó al Ecuador y a su presidente Rafael Correa por el trabajo de respuesta y recuperación llevado a cabo en Manabí y Esmeraldas después del terremoto del 16 de abril. Mediante una carta firmada por la directora del organismo internacional, Carissa Tien, la OPS destacó el oportuno despliegue del personal de salud para atender las necesidades inmediatas de la población y reiteró su compromiso para seguir trabajando con el país en el área de salud. Revisemos otro tema. Las condiciones de habitabilidad del personal militar deberán cambiar. El ministro de Defensa recorrió el batallón de ingenieros número 69 Chimborazo y mostró la propuesta que se aplicaría en los diferentes repartos a nivel nacional. Son conocidas como barracas o canchones en los que se disponen habitaciones colectivas para el personal militar de tropa. Se ubican camas y literas donde descansan los conscriptos, por ejemplo. En donde dormían 60, 30, 60 o 120 miembros de la tropa. Pero esta realidad será modificada en cumplimiento al decreto ejecutivo 945 emitido en marzo que dispone, entre otros aspectos,
que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional no se produzcan distinciones de ningún tipo entre el personal de oficiales y de tropa. Creemos que no hay razones para que con los recursos del Estado se establezcan esas diferencias. Hemos estado lamentablemente mal acostumbrados a que la jerarquía se confunde con desigualdad. Y por ello se construyen viviendas que modifican el número de personas para descansar en una misma habitación. En el batallón de ingenieros número 69 Chimborazo inició el piloto que se pretende aplicar a nivel nacional. Vamos a construir en estos próximos meses dormitorios tripersonales para aproximadamente 1.200 miembros de la tropa. Son cambios en la habitabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas de las tres ramas que afectarán de forma positiva en la calidad de vida, aseguran las autoridades. Es decir, tendrán preferencia las que están en la frontera norte, que es donde más se necesita por la calidad, por el hacinamiento que tiene el personal en estas unidades. Aproximadamente por cada hombre vamos a darle un espacio de 10 metros cuadrados, lo cual es bastante cómodo. La construcción estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que contará con una inversión inicial de $9 millones. Aproximadamente $7.000 por persona en las construcciones que vamos a hacer. Para eso vamos a comenzar con 9 millones. El próximo año estimamos que invertiremos aproximadamente una cantidad similar o un poco más. Hablamos del metro cuadrado en $420 del metro cuadrado. Creo que es muy buen precio, muy competitivo para lo que tenemos en el mercado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Ecuador ya tiene lista la agenda que presentará en la conferencia Hábitat 3, que se desarrollará en Quito en octubre próximo. Tratar el tema de la respuesta frente a los sismos es uno de los puntos importantes. Nuestro país, además de ser un buen anfitrión, quiere ser parte activa dentro de la conferencia Hábitat 3, razón por la cual está interesado en fomentar los temas que serán tratados en dicho evento y a la vez incorporar otros puntos también de importancia. Para Verónica Bravo, subsecretaria de Hábitat 3, el aporte desde la academia ha sido muy importante para analizar diferentes ejes que serán puestos a consideración en la conferencia de Quito entre el 17 y 20 de octubre próximo. Tenemos el de sostenibilidad, desarrollo productivo, derecho a la ciudad, que es la recuperación de lo público. Uno de los temas que se desea incorporar es el que tiene que ver con los sismos. Claro está, desde el punto de vista como sociedad y urbanístico. Es por esto que Bravo asegura que el terremoto de abril pasado proporcionó experiencia que debe ser compartida por los miles de delegados de 192 países que se darán cita en Quito. ¿Cómo nos recuperamos de eventos como este? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo evitamos que hayan mayores afectaciones? La funcionaria también cree que lo importante de la conferencia Hábitat 3 es que cada país hará una contribución frente a sus propias realidades. En el caso de América Latina hay una injusticia social muy fuerte. O sea, precisamente uno de los ejes son las ciudades equitativas. ¿Cómo luchar contra eso? Pero la expectativa por este tipo de temas no solo se enmarca en los talleres que se están realizando en Ecuador con miras a Hábitat 3, sino también a nivel mundial, puesto que los acuerdos definitivos que se logren firmar serán de cumplimiento obligatorio por parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Así lo comentó Nuri Bermúdez, asesora de gestión de riesgos. Son vinculantes a una serie de tratados. En las próximas semanas se tiene previsto que todos los involucrados en la conferencia Hábitat 3 analicen el documento final que presentará nuestro país en la cita de octubre próximo. Alex Llanos, Ecuador TV. Vamos a ver otro tema. Representantes y trabajadores de 11 operadoras de transporte interparroquial de Quito realizaron desde las primeras horas de este lunes una paralización. Aseguran que su tarifa no ha sido revisada desde hace 13 años, por lo que piden a las autoridades del municipio de la ciudad que atiendan este requerimiento. Personas que se desplazan todos los días desde las localidades como El Quinche, Tumbaco y Guayabamba se vieron en dificultades frente a esta repentina paralización de transportistas interparroquiales. Sí, estamos así a pie y voy un poco enfermo con un turno al Tumbaco. Estoy ya retrasada del trabajo, pero me toca seguir. En unas busetas, otros en taxis, otros en camionetas. En el redondel de Tababela se concentraron los choferes, propietarios y demás trabajadores de 11 operadoras, quienes exigen una revisión tarifaria. Son 13 años que no nos han subido los pasajes, realmente es muy grave, muy doloroso la situación que estamos atravesando. Una llanta cuesta una llanta.
cuesta $800, señor periodista. Y somos la única línea que no han subido. Ustedes se van a dar cuenta que los inspiracionales subieron. Igual la Cayame que trabaja por esta zona subió. Los del Valle igual subieron. Uno de los gerentes de estas operadoras explica que existe un estudio técnico emitido por la Agencia Nacional de Tránsito al respecto, pero que hasta el momento el Consejo Metropolitano de Quito no ha dado trámite a su situación. Nosotros tenemos la parada mínima que es de 25 centavos. Con el incremento del 20% arrojaría 30 centavos. Adicionalmente dice que ellos no han recibido ningún tipo de compensación como sucede en el transporte urbano. Reciben la compensación de $1000 mensuales y nosotros hemos venido haciendo los estudios y esperando, demostrando a las autoridades que es necesario que se incremente la tarifa. Y frente a esta paralización en la estación de la Río Coca, los usuarios se vieron obligados a usar estas furgonetas para desplazarse hacia sus destinos. Señores agentes de abajo mismo nos supieron decir que ayudemos subiendo gente e incluso bajamos de aquí. Mediante comunicado oficial, la Secretaría de Movilidad del Cabildo Quiteño anunció al cierre de este reportaje que alcanzó un acuerdo para el restablecimiento del servicio de transporte este martes, pero que se analizarán posibles sanciones contra quienes paralizaron sus actividades, mientras que el Consejo Metropolitano decida si se incrementa o no las tarifas. César García, Ecuador TV. En 2003, Reino Unido se alió a la coalición internacional liderada por Estados Unidos que invadió Irak. 13 años después, se publica un informe que revela la serie de errores y consecuencias alrededor de una decisión que cobró la vida de cientos de miles de civiles iraquíes, soldados británicos y estadounidenses. Especiales de Noticias 7. Hoy, 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Seguro Sucre, más seguros que nunca. En agosto, disfruta el mejor verano por la pantalla de Ecuador TV. No querrás despegarte de tu pantalla. Ecuador TV te trae la mejor programación. En agosto. Tenemos más información. La denominada Unidad suma a un nuevo aliado que hasta el año anterior respaldaba a Guillermo Lasso y formaba parte del colectivo Compromiso Ecuador. Desde el Movimiento País se cuestionan estas alianzas consideradas individualistas. El movimiento Concertación, liderado por el ex asambleísta César Montúfar, se cambió de orilla política en el mismo terreno. Esta agrupación, que hasta el año pasado integraba el colectivo Compromiso Ecuador y que apoyó a Guillermo Lasso en su campaña contra las enmiendas constitucionales, hoy es recibido por la denominada Unidad. Concertación es cofundadora de Compromiso Ecuador. Nunca fue, y eso fue explícito desde el principio, un colectivo que se formara para hacer una base de una campaña electoral, y Concertación va a apoyar a la candidatura que surja de la Unidad. El pacto de adhesión se cumplió, como ya es costumbre, en un hotel lujoso de Guayaquil, sin la presencia de Paul Carrasco ni de Mauricio Rodas. Los encargados de darle la bienvenida a Montúfar fueron Jaime Nebot y su precandidata presidencial Cintia Viteri. Hablaron de coincidencias políticas e ideológicas para sellar esta alianza. Este no es el momento de los partidos ni el momento de la ideología. Es el sinónimo, la muestra del camino que vamos a seguir de ahora en adelante los ecuatorianos. La asambleísta oficialista y dirigente de País, María Alejandra Vicuña, ve con sorpresa que César Montúfar se siente en la misma mesa con el Partido Social Cristiano, cuando meses atrás el movimiento Concertación fue aliado central de Guillermo Lasso. Bueno, él dice que es solo en el tema de las enmiendas. Lo que pasa es que unos se van, otros regresan, a unos se los conquistan, otros les coquetean. Así que hemos visto, esa es la realidad de una oposición fragmentada.
Vicuña considera que esta denominada unidad denota una clara fragmentación al incorporar figuras políticas de clara oposición a la actual tendencia, sin un eje programático definido. ¿Quién me da chance para ser candidato en la Asamblea Nacional? ¿A quién me voy a acercar porque los otros no me cuadra muy bien lo que están planteando? Entonces, realmente eso vemos que lamentablemente para nuestra democracia es la oposición. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Un poco más del perfil de César Montúfar, catedrático y político, quien ha tenido protagonismo en manifestaciones que se tornaron violentas. Concertación es el movimiento que lidera y ha conversado tanto con grupos de derecha como de izquierda. Sucedió en diciembre pasado. En los exteriores de la Asamblea Nacional, César Montúfar fue parte de estas protestas violentas. Estaba en contra de la aprobación del proyecto de enmiendas constitucionales y lo hizo de la mano de Guillermo Lasso. Para tal efecto, en 2014 se unió al colectivo Compromiso Ecuador, liderado por el propio banquero. En agosto pasado fue parte de la autodenominada Asamblea de Quito, un espacio conformado por opositores del gobierno, como el socialista Enrique Ayala Mora y representantes de la CONAIE. Montúfar dejó a un lado a Compromiso Ecuador y participó en marzo de este año en el colectivo Acuerdo Nacional por el Cambio, grupo que alberga movimientos sociales de oposición. César Montúfar no ha tenido ningún problema en unirse o conversar con organizaciones políticas de izquierda o de derecha. Ahora se une nuevamente a una agrupación de derecha, como lo es el Partido Social Cristiano, integrante de la autodenominada Convergencia Democrática por la Unidad, en la que participan Juntos Podemos, Avanza y Suma. Y precisamente con esta última organización en 2013, Montúfar logró un acuerdo. Sin embargo, su coideario en Concertación, Juan Carlos Orines, prefirió ser el binomio del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, auspiciados por Creo. Ahora César Montúfar podría tener de compañero a Lucio Gutiérrez si este es aceptado en la unidad. En 2005 fue parte de las protestas en contra del entonces gobierno gutierrista. Alex Llanos, Ecuador TV. Buenas noches. Como ya es noticia, hay un nuevo comensal en la fanesca política. Uno que cuando estaba en las filas de Guillermo Lasso criticó duramente esa unidad formada en ese momento por Nebot, Rodas y Carrasco. Y decía, no sin razón, que esta no tenía un verdadero proyecto político. Cada vez queda en mayor evidencia que de lo que se trata es de unámonos todos lo que podamos, desde Lucio Gutiérrez hasta Cintia Viteri, pasando por Montúfar, Tibán, González, Pesantes y cuantos quieran montarse a esta camioneta. Digámosle al pueblo que no es la hora de los partidos ni de las ideologías. Veamos si entre todos logramos llegar al poder y una vez ahí nos repartimos todo lo que podamos. Y si no lo logramos, al menos consigamos una mayoría en la Asamblea para hacerle una oposición feroz al próximo presidente. Una con show y todo, como se acostumbraba en décadas pasadas. Esta forma de hacer política, más parecida a ese segmento de agarra lo que puedas, tiene el tufillo de la vieja partidocracia, esa que destruyó al país mientras sus líderes corrían detrás de la troncha política de turno y el pueblo quedaba en la cuneta de la historia. Pues bien, esa vieja forma de hacer política está siendo reeditada por esta unidad que se fragmentará tan pronto la mesa esté servida y cada uno de los comensales quiera comer a la carta. No se puede esperar de esta unidad que haya un proyecto coherente a nivel político o económico, dado los intereses disímiles que están en juego. Lo que sí se sabe es que los amigos de ahora serán los enemigos a muerte del futuro, a lo mejor por un mal reparto de alguna prebenda política. Mientras tanto, el pueblo mira este circo, este camionetazo, con una mezcla de indignación, asombro, burla, pero ya llegará el momento de las elecciones en donde dirá su opinión sobre este aspecto. Más noticias. Ante el pedido de Jorge Blum, juez de la Corte Nacional de Justicia, para que la Asamblea Nacional autorice un nuevo proceso de enjuiciamiento en contra del legislador Clever Jiménez, él y su defensa se pronunciaron.
La decisión está motivada por una solicitud de la Fiscalía General del Estado para formular cargos en contra del ex legislador de Pachacuti, Clever Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio, por supuestamente haber hackeado los correos electrónicos del presidente de la República, el secretario jurídico Alexis Mera y el procurador del Estado Diego García. Jiménez cuestiona que sea ahora cuando la Corte Nacional de Justicia pide un pronunciamiento a la Asamblea en torno a la inmunidad de la que gozaba en su calidad de legislador. No se quiere hacer la Asamblea Nacional. En este momento se encuentra con un problema bastante grave. Su defensa está a la espera de lo que resuelva la Asamblea. Nosotros hemos venido desde hace 2 años, 11 meses, luchando porque se respete la inmunidad parlamentaria del asambleísta Clever Jiménez. Sin embargo, Fausto Terán, legislador del movimiento de gobierno, asegura que el Parlamento no está en capacidad de analizar la situación de Jiménez, pues él ya no es asambleísta. No necesitan una autorización de la Asamblea para quitarle el hecho de la inmunidad. Es la Corte la que tiene que pronunciarse. La información de los correos supuestamente hackeados por Jiménez y Villavicencio correspondía al polémico caso Chevron. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Es que en varias ocasiones el gobierno nacional ha denunciado que los correos electrónicos y las cuentas personales en redes sociales de varios funcionarios fueron hackeadas. Recordemos algunos casos. En 2013, el entonces asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, aseguró tener en su poder información privada del correo electrónico del presidente Rafael Correa sobre el caso Chevron 2, el cual se discutía en cortes internacionales. Los documentos en poder de Jiménez, según el gobierno, iban a ser empleados por la petrolera en contra de nuestro país. El ex asambleísta manifestó que dicha información fue entregada en su despacho. Sin embargo, no dio mayores detalles. El mail hackeado por Chevron. El mail que Chevron hackeó y lo entregó en una corte americana y la corte americana se negó a divulgarlo. Jamás hemos hackeado la cuenta de nadie. No somos espías. Las víctimas somos nosotros somos los hackeados. Veamos otro caso de presunto hackeo. En marzo de 2014, el gobierno informó que por algunos minutos la cuenta de Twitter Machi Rafael fue hackeada. En septiembre de ese mismo año, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, denunció un ataque a través de las redes sociales. En esta ocasión fue un mensaje que aparentemente procedía de su cuenta, Gabriela es país. De igual forma, un mes después, el ministro del Interior, José Serrano, denunció que su cuenta de Twitter también fue hackeada. Lo propio ocurrió con las cuentas de los ministros de Educación, Augusto Espinosa, del entonces canciller Ricardo Patiño y de la ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Alex Llanos, Ecuador TV. Otro tema, durante un conversatorio con los medios de comunicación, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, adelantó que en la Asamblea se prevé presentar un proyecto de reforma a la Ley de Contraloría. Conozco ya que se está sistematizando una propuesta de reforma a la ley, de tal manera que se trabaje en la protección, en la garantía de los derechos, en la protección de bienes desde una perspectiva distinta que le puede ahorrar al Estado cientos de millones y que no necesariamente incluye la contratación de pólizas, porque esto, tal como decía la normativa de la Contraloría, depende del análisis de riesgo y de la disponibilidad presupuestaria. Con esta nueva propuesta, la disponibilidad presupuestaria no sería un argumento porque bajaríamos en centenas de millones el costo de proteger bienes, que es distinto a asegurar bienes. Hay que asegurar el derecho, los derechos hay que asegurar, hay que garantizar eso. Juristas consultados por Noticias 7 consideran que la petición de Abdalá Bucaram Puley no es competencia del Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Revisemos. Abdalá Bucaram Puley, hijo de quien fue presidente de la República en el año 1996, entregó una petición en el Palacio de Carondelet, dirigida al primer mandatario Rafael Correa y Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores, en la que solicitó que el Estado ecuatoriano otorgue un salvoconducto al abogado Abdalá Bucaram Ortiz para que en calidad de asilado de la República de Panamá pueda retornar por 48 horas al Ecuador, a efectos de que pueda acudir al entierro de su hermano Adolfo Bucaram Ortiz. Petitorio que a criterio del constitucionalista Gonzalo Silva tiene otra vía. No es ese el procedimiento. El señor presidente de la República, o digamos, su recibidor de la documentación, lo que dirá es, no soy competente, archívese, o delicadamente dirá, esto tiene que resolver los juzgados o la Corte que está conociendo este problema. A ello se suma otro argumento. El doctor Jorge Acosta explica que ante la justicia ecuatoriana, Abdalá Bucaram Ortiz, sentenciado por peculado, es considerado prófugo. Él tiene una sentencia que se haya ejecutoriada. Efectivamente, han pasado ya casi 20 años, pero todavía no se ha declarado
la prescripción de dicha sentencia, ¿no es cierto? Entonces esta se halla vigente. Ningún juez le va a dar la autorización para que pueda venir o beneficiarse de un salvoconducto. Este salvoconducto se da para los asilados o los refugiados, no para los ordenados privación de libertad. Además, Acosta aclara que un salvoconducto se utiliza en otras circunstancias. No hay norma que permita dar un salvoconducto para que venga acá una persona que está sentenciada por un juez ecuatoriano, sentenciada a privación de la libertad, que venga, asista a cualquier evento que sea y salga tranquilamente sin que nadie lo detenga. Finalmente, Silva explica que este tema habría sido utilizado por la familia Bucaram con un fin distinto al humanitario. Es un asunto mediático, pues, ¿no es cierto? Tenerle en la palestra a la gente, dar a entender de que uno ni el dolor le convence ni preocupa al presidente de la República. Eso es. Olga Velasco, Ecuador TV. Perjudicados por las empresas vinculadas a Proinco, Sociedad Financiera, aspiran a que la Fiscalía realice nuevas vinculaciones fuera del expresidente Santiago R. Confían en que la única vía para recuperar su dinero es la denuncia particular y no mediante acuerdos extrajudiciales. La defensa de un grupo de perjudicados en esta supuesta estafa masiva por parte de empresas vinculadas a Proinco Financiera consideran que Fiscalía, próximo a la finalización de la instrucción prevista para el próximo 12 de septiembre, deberá realizar nuevas vinculaciones, ya que al haber varias empresas relacionadas, su criterio es que habría más responsables fuera de Santiago R. Pensemos que también tienen responsabilidad los otros gerentes, los freelance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué todavía no vinculan? Porque lo que se trata es de aprovechar el tiempo al máximo. Los denunciantes aseguran que han existido intentos por alcanzar acuerdos extrajudiciales que no terminan de convencerlos. No son de momento viables, proponen soluciones al año 2019, 2020, con un máximo de recuperación para el caso del grupo de Minga, no más de un 50%. De las 3 empresas investigadas, solo la inmobiliaria tendría bienes reales que podrían responder por las inversiones. Es McTrade, porque tiene los terrenos. Las otras empresas todavía estamos averiguando realmente qué mismo tienen. Cuando se realizó la audiencia de medidas cautelares en contra de Santiago R., su abogado señaló que lo que buscan es desvirtuar la figura de estafa. Creemos que la única forma de eliminar una acusación de estafa no es buscando una inocencia así porque sí, sino devolviendo el dinero. Algo que frente a los hechos y los más de 1.400 perjudicados resultará difícil. Muchos somos personas de la tercera edad, entonces estamos en una situación de vulnerabilidad. Esto es una estafa realmente masiva. Hay un fin oculto que justamente ocasiona que los capitales ya no estén en poder de los perjudicados y que ni siquiera sepamos dónde está esa inversión. Las certezas se presentarán una vez que concluya la instrucción fiscal y entonces se tenga una claridad sobre la cantidad de dinero, bienes y movimientos de lo que según las autoridades responde a una captación ilegal de dinero. César García, Ecuador TV. Tenemos más temas. Frente a la variación de los precios del petróleo, expertos sugieren apuntalar el cambio de la matriz productiva y energética al tiempo de optimizar los costos de producción de nuestros campos petrolíferos. Esta semana el precio del petróleo abrió a la baja. El WTI se cotizó en $41.15 y el Brent en 43.02, lo cual, según Marcelo Varela, experto en el tema, se debe a la sobreoferta existente. La contracción de la oferta tiene que disminuir y no ha sucedido eso. Si sumamos eso a esa tecnología utilizada en Estados Unidos para la extracción barata de crudo. Las raíces de esta problemática son movimientos geopolíticos y especulativos que se podrían agudizar tras el anuncio del FMI sobre una contracción de la economía mundial. Cambia las expectativas de ganancia de los especuladores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como ellos transan el petróleo a futuro y saben que si se contrae la economía, el precio del petróleo cae, empiezan a vender ya. Estos factores vuelven impredecibles los precios que se manejarán en los próximos meses, pese a que el Banco Mundial ha previsto una ligera recuperación en este segundo semestre de 2016, lo que Fernando Reyes, académico de la Universidad Central, define como una montaña rusa. Vamos teniendo una fluctuación del techo, lo cual induce a pensar de que a lo mejor no tengamos en el futuro inmediato, por lo pronto en 1 o 2 años, un techo fijo de $60, $70 el barril, sino que hay varias
incertidumbres vinculadas al mercado de hidrocarburos. Las opciones para países como Ecuador, dependientes actualmente de la exportación de hidrocarburos, se basan en el cambio de la matriz productiva y energética, según los expertos. El factor fundamental para el cambio de estructura productiva es el rol en la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es baja, la inversión es mayor. Porque también hay irrupción de las energías eléctricas, de eficiencia energética, las energías renovables. No se puede dejar de producir sino ser competitivo, sugiere Reyes, quien cree que en los próximos años se definirán cuáles países productores logran quedarse en el mercado. Entonces, sí es clave que tengamos petróleo, sí es clave pensar en una nueva refinería, también es clave, pero también es muy importante que vayamos dando pasos para reducir el consumo de hidrocarburos en el sistema de transporte. Sofía Montoya, Ecuador TV. Kecho mashikunali tutata charipaichi tukuikunama hatuna paikunata chayachishpami kunan punllamanda villachikunataka apamunchi. Chunga shuk operativa de transporte interparroquial nishka kunami Quitomanta ushakunaka yushirka kaparikunata pacta chingapak paikunaka tarifa kolkikunata sikachichun mañanajo. Chunga kimsa watakuna washami kaikunataka mañashkanchi ninkunami. Shinakakpimi kay Valle de los Chillos sinayata tumbakuman rikunaka yakikunata charika. Shokunaman yalinchimi iskaichunga shuk kapak sitúa punjapimi Ministerio de Educación Secretaría Técnica de Drogas ukukunaka makipurashpa yankanga kay misión Educación Cero Drogas nishka ruraykunata ñawpaman apangapa kaytaka yachakukuna ama umachinga chinakunata munachu. Karu llaqtakunamanta villachikunataka Brasil mama llaqtamanta miapamunchi chaypika hatun kaparikuna nitiashka manachu chaypika Michel Tenerkunan llaqtapi llaqtata pushaqun kaykunatami mana alikachishka ñuqanchika kay Olimpiadas nishka ruraykunajipami Dilma Rousseffpak llaki apaykunataka paktachishpa katishun nishkami pushakunaka kaykamuni kankunawan pakta kapashkanchi mashikuna kaya punllakuna mikankunapak astawan villachikunata apamushu. Las víctimas siempre han existido y desgraciadamente existirán. Baltasar Garzón es un jurista español y defensor de la memoria colectiva, lo que le ha llevado a investigar decenas de crímenes contra la humanidad, perpetrados por las dictaduras latinoamericanas y española. Biografías, hoy, 23:30. El monstruo es el ser humano en algunas de sus manifestaciones. Ecuador TV, somos cultura. Así reaccionas cuando tus recargas te dan más. Así reaccionas cuando tienes bonos en redes sociales. Y así reaccionamos todos cuando CNT nos da los mejores beneficios. Activa tu chip más y recibe bonos en redes sociales, bonos en recargas, minutos para hablar. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Durante tu vida ves solo 936 lunas llenas, vives solo durante 312 estaciones y tienes solo 88 semanas de vacaciones pagas. ¿Y si tuvieras la oportunidad de ver el mundo? 1000 lugares que ver antes de morir. Estreno, este jueves, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Seguimos con ustedes. Hoy en Ecuador del presente veremos el crecimiento que ha tenido la industria del calzado en el país, el talento nacional presentado en la Feria FICSE 2016.
La industria del calzado ecuatoriano es una de las que más ha repuntado en los últimos años gracias a la innovación y el trabajo, aportando fundamentalmente a la transformación de la matriz productiva. Y también gracias al apoyo que el gobierno les ha brindado mediante políticas claras de protección. A propósito de que hace poco se realizó la Feria FICE 2016, le hemos querido dedicar este espacio de Ecuador del presente. Bienvenidos. Este ha sido un gran impulso a la industria nacional. Pese a la crisis, a las situaciones adversas que el país está viviendo, a pesar de tener una economía dolarizada, se puede decir que se está generando empleo, que el país puede producir a pesar de las condiciones adversas. En todos los stands que están visitando se puede ver moda, el desarrollo del país. Es un sector que ha crecido porque debemos recordar que en la década del 2006, 2007, prácticamente estábamos ya a punto de cerrar las puertas de nuestros negocios. Sin embargo, con las medidas del gobierno se volvió a reactivar la salvaguarda que impuso el gobierno, aunque muchos dicen que es muy mala la medida, nosotros como productores vemos que sí nos favorece esto. Pero aquí hay un gran problema que quiero hacer un llamado a la conciencia de los ecuatorianos. Es que los ecuatorianos están matando a los ecuatorianos. ¿De qué forma? Yendo a comprar tanto en Perú como en Colombia, porque sin duda es indudable que los precios son más cómodos, pero no se dan cuenta que están fugando los dólares de aquí del país. Entonces tenemos que defender la marca país. Dentro del sector hemos tenido un desarrollo realmente importante desde el año 2008, que casi la industria desaparece. En el año 2009 hemos visto cómo las políticas del gobierno nos ha apoyado para un desarrollo realmente importante. Hoy somos más de 5.000 productores, generamos más de 100.000 plazas de empleo y hemos crecido de manera realmente importante hasta el año 2014. Hoy es muy fácil encontrar a un ecuatoriano en una feria en Milán, una feria en España, en los Estados Unidos, en Brasil, en México. Tenemos zapato deportivo de muy buena calidad, tenemos botas de trabajo y seguridad industrial que hacen varias de las importantes empresas, botas y zapatos para policías, que también otras de las empresas están aquí en este momento participando. Tenemos zapatos ortopédicos. Calzado Liwi es una empresa que se dedica a la especialización en los zapatos especiales para los problemas de los pies, tanto diabéticos, artríticos, endémicos, varicosos, problemas de espolón calcáneo, callosidades, empeines altos, pronaciones, supinaciones. Para esto nosotros hemos desarrollado el calzado que viene a paliar todos los problemas de estas patologías, pero también tenemos las plantillas especiales, como por ejemplo la Biontech. Es una plantilla que se amolda a la morfología de su pie mediante un microondas, utilizando 10 segundos en el microondas, pues ponemos en el calzado y va a coger la morfología de su pie, va a alinear y balancear su cuerpo y va a eliminar los dolores de tobillos, rodillas, columna, cintura. Nosotros hemos empleado el I más D más I, la investigación, el desarrollo y la innovación. Este producto ha demostrado una importante evolución en cuestiones de calidad, lo que nos compromete a todos los ecuatorianos a apoyar a esta industria, prefiriendo primero lo nuestro. Soy César García y nos veremos en una próxima entrega de Ecuador del Presente. Seguimos tomando. Así reaccionas cuando te enteras que tu operadora te cobra más que CNT. Así reaccionas cuando tu operadora no te da bonos en redes sociales. Y así reaccionamos todos cuando nos cambiamos a los primeros con 4G del Ecuador. Activa tu chip más y recibe bonos en redes sociales, bonos en recargas, minutos para hablar. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G.
in a circus. Circo del Sol. Estreno. Domingo 7 de agosto, 20 horas. Ecuador TV. Somos cultura. El terremoto del 16 de abril fue una dura prueba para todos. Para Seguros Sucre, significó el desafío más grande de su historia. La aseguradora envió a la zona de desastre a más de 200 profesionales para apoyar a miles de familias de Manabí y Esmeraldas con la liquidación oportuna de sus siniestros. Hasta julio se ha cumplido con el pago de más del 90% de los reclamos presentados y seguimos cumpliendo. Se han entregado más de $60 millones, demostrando así que es la aseguradora más sólida del Ecuador. 100 días después del terremoto, más de 7,000 familias reconstruyen sus viviendas. Seguimos comprometidos con la reconstrucción. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Los temas del mundo. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral avaló la verificación de las firmas y huellas que equivalen al 1% de electores para dar paso a un segundo proceso que implica el 20% de electores y darse al referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El titular del organismo indicó además que hubo irregularidades con las huellas de 1.326 personas, razón por la cual pidió al Ministerio Público una investigación sobre la usurpación de identidad. Los resultados y conclusiones de esta segunda fase. Se registraron 407.622 registros que fueron capturados, 399.412, es decir, el 98,04% que de registros coincidentes con la base de datos. 1.326 registros no coincidentes con base de datos. Esto es el 0,33%. Y en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri puso en vigencia una ley de amnistía de capitales no declarados y un plan de moratoria tributaria. El objetivo es registrar dinero en efectivo, bienes y depósitos que se encuentran fuera del sistema tributario y fiscal. Además, con ello, el régimen apunta al blanqueo, como ha sido denominado internamente, de tenencias de moneda nacional o extranjera en el país y en el exterior. El fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, informó que revelará más documentos sobre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Según el portal de noticias Democracy Now!, Assange indicó que algunos correos electrónicos de la exsecretaria de Estado apuntan a que fue ella quien ordenó armar a los yihadistas en Siria, además de vincular con una empresa francesa que habría financiado al autoproclamado Estado Islámico. Y Turquía podría romper el pacto sobre los refugiados con la Unión Europea. Además, el talibán se atribuye el ataque a un hotel en Afganistán. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En México, las cámaras de vigilancia muestran cómo las rocas salen del cráter del volcán Popocatépetl. La actividad del coloso provocó además la caída de ceniza en varios estados. Cerca de 25 millones de personas viven al menos a 100 kilómetros del cráter del volcán. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, para discutir los problemas de seguridad que enfrenta su país. Kerry dijo que habrá un trabajo conjunto dentro del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. El gobierno de Turquía anunció que se retirará del acuerdo de acogida de refugiados alcanzado con la Unión Europea en marzo de 2016. Si no se concreta la supresión de los visados a los ciudadanos hasta mediados de octubre. Parte del acuerdo suponía el libre acceso a los turcos al territorio europeo. La obligación de visas para los ciudadanos turcos debía levantarse en julio. Los talibán se atribuyeron la explosión cerca de un hotel de Kabul en Afganistán. Minutos después, 3 atacantes suicidas armados trataron de entrar al hotel, pero fueron atrapados por la policía. Este hecho dejó un policía muerto y otros 4 resultaron heridos. Además, 2 de los agresores murieron en un tiroteo y el tercero hizo explotar su chaleco cargado con explosivos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Buenas noches.
Este es el resumen informativo en lengua de señas. Representantes y trabajadores de 11 operadoras de transporte interparroquial de Quito paralizaron sus actividades por la no revisión de su tarifa desde hace 13 años. La medida afectó a los habitantes del Valle de los Chillos, Tumbaco, así como a quienes se movilizan desde el Quinche y Guayabamba. El próximo 22 de agosto, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas, iniciará la campaña denominada Misión Educación Cero Drogas. El proyecto tiene 3 fases: sensibilización, organización de brigadas con padres de familia y apoyo psicológico de expertos. Cientos de brasileños salieron a las calles de diferentes ciudades del país para rechazar las políticas del gobierno interino de Michel Temer. Esto mientras la última etapa del juicio político contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff se desarrollará después de las Olimpiadas previstas para el 29 de agosto. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Y así cerramos también esta emisión informativa. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle. No se olvide, ya vienen los deportes y a las 22 horas no se pierda un nuevo especial de Noticias 7. Hasta el día de mañana.